vamos a hablar sobre otro tema que ya ver los temas difíciles, duros de las relaciones entre matrimonios. Y una de esas cosas que quiero decir a todos ustedes, no estoy compartiendo algo con ustedes, estoy hablando a mí mismo. Estas son las cosas que yo he tenido que trabajar en mi propio matrimonio y que he tenido que ir resolviendo. Son las cosas que tendemos a ignorar que crean los problemas en el matrimonio. Y voy a hablar más sobre esto el domingo. Y seguimos lidiando con los síntomas en vez de el problema. Dios quiere cambiar nuestro carácter para bendecir nuestros matrimonios. Y lo que nos duele es que queremos una fórmula en vez de querer lo que Dios quiere, mejorar nuestro carácter. Dame una solución. Vienen y me preguntan, dame la fórmula. Todo eso suena bien, pero si te doy una fórmula y no cambiamos el carácter de la persona, va a estar aquí otra vez dentro de 2-3 días. Si manejamos una técnica y no cambiamos el corazón, entonces no va a funcionar. El carácter opera para darle la gloria a Dios y eso cambia el matrimonio. La fórmula nos ayuda a cubrir las ofensas, pero yo no soy un predicador de fórmulas, porque las fórmulas no cambian el carácter y no traen gloria a Dios. Es tratar de utilizar la Biblia para poder obtener lo que nosotros queremos en vez de utilizar la Biblia para conocer su voluntad, cambiar nuestro corazón y honrarle. Así que al pensar en esto, vamos a ver un par de cosas importantes. Punto de decisiones. Si entendemos esto acerca de nosotros mismos, de las decisiones que hacemos en vez de buscar el fruto de la relación, podemos cambiar la raíz para poder mejorar el fruto. Veamos el corazón de todos los problemas del matrimonio se resume a ser centrado en Dios o centrado en sí mismo. Voy a repetir esto mañana, así que si lo escuchan mañana, actúen como si nunca lo habían escuchado. No tenemos problemas del matrimonio, tenemos problemas de deficiencia de carácter en los matrimonios. Es el carácter en el matrimonio que es el problema, porque la gente quiere cambiar el matrimonio cuando Dios quiere que cambiemos nuestro carácter. Nuestro carácter es el carácter que Dios quiere construir en nosotros. Nosotros queremos fórmulas y Dios quiere que cambiemos nuestro carácter, nuestro corazón. El punto de problema de todos los matrimonios es este punto central. En el corazón de todos los problemas de los matrimonios es ser centrado en Dios o centrado en sí mismo. Así que al escuchar eso mañana digan amén.
Cuando uno escoge ser centrado en sí mismo, hay muchos problemas, pero cuando uno escoge ser centrado en Dios, hay muchas bendiciones. Vamos a evaluar este corazón de los problemas. Hay un patrón que quiero que ustedes piensen. El primer principio, nosotros decidimos ser centrados en Dios o centrados en nosotros mismos. Nosotros escogemos esto. Veamos Gálatas 5 del 16 al 26. Aquí en Gálatas 5 está hablando a los creyentes. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, a menos de que estén casados. No, eso no está en la Biblia. Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Y no dice anden en el Espíritu a menos de que estén en el trabajo. No hay excepción. Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Aquí no hay condiciones como santo, como hijo de Dios. No hay excusa para no caminar en el Espíritu. Como un santo, de acuerdo a Efesios 1, si al poner nuestra fe en Cristo, usted ha sido sellado como hijo de Dios. Y de acuerdo a Filipenses capítulo 2, debemos de trabajar nuestra salvación, porque Dios está en nosotros. Así que usted y yo sí pertenecemos a Dios y tenemos el poder del Espíritu para obedecerlo. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por falta de conocimiento? 2, por falta de saber cómo hacerlo, o por falta de voluntad, querer hacerlo. Así que cuando estoy hablando con gente que son cristianos y que afirmamos lo que acabamos de afirmar, la única razón por no obedecer es entonces por falta de conocimiento, por falta de obediencia o por falta de voluntad. Cuando usted sabe qué hacer y cómo hacerlo, entonces, ¿para qué tengo que aconsejarlo? Usted está en rebelión. Usted es un cabezón. ¿Ve usted lo que estoy tratando de decir? Usted está debatiendo conmigo porque sabe qué hacer y no lo quiere hacer. Entonces, no es que no sepa o que no tenga el conocimiento o no sepa cómo implementarlo. Usted tiene el poder, simplemente no quiere hacerlo. Que no es lo mismo hablar con una persona que no es creyente, porque usted, al ser creyente, tiene el poder del Espíritu de Dios. No es algo que no pueda hacer, es porque no sabe, porque no quiere. Así que al estar escuchando usted esto, usted quizás está diciendo, sí, yo sé. Entonces, si usted sabe, ayúdeme a entender qué pasa y por qué usted piensa que las cosas están como están. Una fórmula no va a arreglar esto. Es el carácter. El carácter que en el corazón de nuestras relaciones es cómo estamos con Dios. Así que quería hacer esta aclaración. Gálatas 5. Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Pues esto se opone el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean.
pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así que, hermanos y hermanas, nosotros escogemos si estar centrados en Dios o centrados en nosotros mismos. Vamos a estudiarlo. Cuando nosotros estamos centrados en Dios, decidimos vivir nuestras vidas de acuerdo a los estándares de Dios. Cuando caminamos por fe y no por nuestros sentimientos o las actitudes de alguien más. Cuando estamos centrados en Dios, estamos conectados con Él, aunque no nos sintamos bien, estamos caminando por fe, no por lo que vemos, así que Dios nos pide que hagamos las cosas de tal manera, entonces confiamos en Él. Cuando estamos centrados en nosotros mismos, queremos que las cosas se hagan de nuestra manera. Y actuamos como la canción esa de Bianca. Yo, mí mismo y mi ego. Es totalmente contradictorio a lo que nos dice la Escritura. ¿Cuántos han escuchado esa estación de radio WIFM? Todos ustedes, se los aseguro, como Dios, como mi testigo, han estado entonados a esa estación. ¿Qué es lo que hay ahí para mí? ¿Qué hay ahí para mí? Eso se demuestra cuando nosotros estamos centrados en nosotros mismos y se refleja en la manera en que tratamos a nuestros cónyuges. Cuando nosotros estamos actuando de manera centrada en nosotros, vamos a estar en pecado. Creamos cadenas que hacen muy difícil tener libertad, pero cuando escogemos vivir de acuerdo a Dios, tenemos libertad, porque entonces tenemos libertad para actuar de acuerdo como Dios nos ha mandado, en el orden que Dios nos ha pedido que actuemos, y eso es satisfactorio porque estamos haciendo y viviendo de la manera que Dios nos ha mandado. Pero nuestro matrimonio, aquí y ahora, usted está haciendo decisiones de ser centrado en lo que nosotros queremos o centrado en lo que Dios nos pide. No quiero hablar de él dijo y ella dijo, porque no puedo probar quién dijo la verdad, pero en Proverbios 18 dice, el caso de una persona es correcto hasta que la otra persona viene y demuestra su punto de vista. Entonces, estas dos maneras de actuar, no estoy hablando de cómo evalúa usted el cónyuge, a su cónyuge, estoy hablando de cómo usted se evalúa a sí mismo. En todo el tiempo siempre actuamos de estas maneras, de estar centrado en Dios o estar centrado en uno mismo. ¿Cuál es su agenda? ¿Su beneficio o la gloria de Dios? Así que al estudiar estos puntos, nos vamos a dar cuenta que
Veamos este versículo de 2 de Timoteo 3, 1, 4. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Todo esto por estar centrado en sí mismo. ¿Cuáles son estas dos opciones? ¿Estar centrado en Dios o centrado en uno mismo? Así que estas son las dos opciones. O decidimos estar centrados en Dios o centrados en nuestras propias, en nosotros mismos. Nuestras decisiones están siendo generadas por nuestros pensamientos. No es sus padres o su pasado o su gente o su dolor. Ninguna de esas cosas están causando que usted haga o tome esas decisiones. Sus decisiones están siendo manejadas por sus pensamientos. Veamos Romanos 8:5. Romanos 8:5 está comparando a los creyentes con los no creyentes. Y hay veces en que los creyentes se comportan como los no creyentes, porque los que son de carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Así que solamente tenemos estas dos decisiones: centrarnos en Dios o centrarnos en nosotros mismos. Y las decisiones que tomamos están siendo manejadas por nuestros pensamientos. La gente me dice, no puede usted leer mi corazón o mis pensamientos. Y yo les digo, no tengo que hacerlo porque puedo ver sus decisiones. Así que no es muy difícil ver de dónde está actuando, porque todo lo que tengo que hacer es ver los patrones de sus decisiones, porque esas decisiones están exponiendo cómo piensa usted, ya sea centrado en Dios o centrado en sí mismo. No es muy complicado ver de dónde viene al ver cómo actúa usted. Así que los problemas de nuestros matrimonios comienzan ahí. O decidimos ser centrados en Dios o centrados en nosotros mismos. Y cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos, entonces nuestras vidas y pensamientos están dominados por mentiras y ambición egoísta. Sus sentimientos son reales y no representan la realidad. Y ahí es donde la gente se enfrenta a problemas. Es que sus sentimientos no se emparejan con la realidad de la Biblia. Su interpretación humana, que no está a la luz de la Biblia, no representa la realidad de lo que dice Dios. Así que cuando sus pensamientos están centrados en sí mismo, sus emociones están siguiendo a sus pensamientos. Usted quiere
cambiar su manera de actuar, tiene que cambiar su manera de pensar. Porque sus pensamientos están reflejando su agenda, que a lo mejor no es representante de la verdad. Así que nuestras acciones están siendo un reflejo de nuestros pensamientos. Nos damos cuenta que estamos actuando de una manera inadecuada cuando estamos centrados en nosotros mismos. En algún lado ahí en su libro, nuestros pensamientos están siendo manejados por lo que se nos ha negado, lo que pensamos que merecemos o lo que pensamos que debemos de tener o lo que necesitamos. Cuando usted está centrado en sí mismo, todas estas mentiras lo manejan. Usted pone excusas en vez de admitir sus errores. ¿Ha conocido usted a estos cristianos que dicen sí, pero no entiende mi pasado? Sí, pero no entiende a la gente en mi vida. Sí, pero no entiende a mis padres. Sí, pero no entiende el dolor que estoy sufriendo. Sí, pero no entiende. Ese es el cristiano que está actuando en base a sí mismo. Así que nuestras decisiones están siendo basadas en nosotros mismos, entonces usted está actuando en base a mentiras. Cuando nosotros estamos centrados en Dios, entonces nuestros pensamientos están basados en la verdad, en la Biblia, en la sabiduría. Entonces, nuestros resultados están siendo dominados por la verdad y por la sabiduría. Nuestros pensamientos, entonces, tienden a estar basados en los mandamientos de Dios, los pensamientos de Dios, y vivimos de acuerdo a su voluntad. Nos enfocamos en las cosas, las promesas de Dios que nos ha dado y esperamos que sean cumplidas en nuestras vidas. Así que todas esas mentiras, cuando vivimos de acuerdo a nuestros pensamientos, nos dejamos que nos manejen, pero cuando actuamos basado en los pensamientos de Dios, entonces podemos ver la verdad y la sabiduría reflejada en nuestra vida. Mis decisiones serán gobernadas, dirigidas por nuestros pensamientos. Así que usted me puede mentir, pero sus acciones reflejarán sus pensamientos. No lo que usted me diga, sino sus acciones. Sus decisiones me dirán sus pensamientos. Usted no me tiene que decir nada. Su manera de vivir me lo va a decir todo. ¿Cuáles son las dos decisiones que tenemos en la vida? Nuestras decisiones están siendo manejadas por nuestros pensamientos. En ese momento de decisión, sus decisiones no son aleatorias. Sus decisiones son el fruto de los pensamientos que usted tiene en su mente, ya sea centrado en sí mismo o centrado en Dios. Si sus pensamientos están en Dios, va usted a hacer decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire hacia su derecha ese pensamiento de Santiago. Podemos ver cómo no actuar en este pasaje de Santiago. El pensamiento que Dios quiere que usted desarrolle. Santiago 3, 17 y 18. Los frutos del Espíritu.
reflejando ese amor, esa paz, esa gentileza. Y eso es lo que Dios quiere que usted tenga. Todas las decisiones que usted toma demuestra qué tan centrado en Dios o centrado en sí mismo está usted. Cuando usted echa la culpa a otros, usted demuestra lo equivocado que usted está al estar centrado en sí mismo. Yo sé que yo estoy bien y los demás están mal. Eso demuestra que usted está centrado en sí mismo. Usted se puede imaginar, todo el tiempo yo escucho la gente justificándose a sí misma. Yo sé que estoy mal, pero ¿qué tal los demás? Solamente tenemos estas dos opciones en la vida: ser centrado en Dios o centrado en nosotros mismos. Y estas decisiones se reflejan en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos reflejan nuestras decisiones. Nuestros pensamientos están siendo motivados por la carne o por el espíritu, de acuerdo a Romanos 8, del 1 al 14. En el centro de todos los matrimonios está este punto: ¿están siendo centrados en Dios o centrados en sí mismos? Empiece a ver qué es lo que pasa. Sus decisiones están siendo manejadas por sus pensamientos, ya sea por su carne o por el Espíritu Santo. Así que yo sé, al verlo actuar, al escucharlo, al ver su estilo de vida, cómo ha sido dominado por la carne o por el Espíritu, por su palabra, porque sus decisiones demuestran sus pensamientos y quién lo ha influenciado para vivir como vive. No es complicado. Y cuando vienen las parejas y empiezan a hablar de sus problemas, yo me puedo dar cuenta si hay una confusión en este problema de entender quién está en control. Si la persona empieza a culpar a la otra persona, me puedo dar cuenta de si usted piensa que el problema de su matrimonio es la otra persona, usted acaba de definir el problema de su matrimonio. Sí, porque si usted piensa que el problema está en la otra persona, es que ellos se tienen que cambiar, ellos tienen que corregir su vida. Y me encanta cuando la otra persona empieza a criticar a su cónyuge. Le digo, que ¿sabes qué es interesante? Que tú la escogiste. ¿Qué dice eso de usted? Usted tomó la decisión de casarse con él o casarse con ella. Así que esto es más acerca de su decisión. No me traigas críticas de tu cónyuge, porque esa es una reflexión tuya. Vamos a hablar de lo que Dios quiere que aprendas de esta situación. Cómo hacer las cosas mejores y no empeorarlas. Si hay algo que tiene que ser corregido, tiene que ser presentado. ¿Cuántos de ustedes al contar la historia siempre son el héroe? El primero que venga a hablar conmigo, mi esposa o mi esposo
y no escucho, aquí estoy lo que yo estoy tratando de hacer para mejorar la relación, y le digo, tráigame a su cónyuge y hay que tener una conversación franca para que usted no sea el héroe o la víctima. Proverbios 18 dice, un caso parece correcto hasta que viene la otra persona y demuestra su lado del caso. ¿Me entienden? Este pasaje que vamos a ver, Romanos 8, hace la distinción entre el creyente y el no creyente, pero también podemos ver cómo nosotros, como creyentes, al caminar en la carne, actuamos de manera equivocada. El principio que quiero que vean es que siempre hacemos esa decisión de estar centrados en Dios o centrados en nosotros mismos. Nuestros pensamientos están siendo motivados por la carne o por el Espíritu Santo. Veamos Romanos 8, del 1 al 14. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu son las cosas del Espíritu, porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si es de Cristo, está en vosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu moriréis, mas las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Damas y caballeros, hay solamente dos opciones: ser guiados por el Espíritu de Dios o ser guiados por la carne en el pecado. Vamos a estudiar esto un poquito más. Miren cómo en el punto A, nuestros pensamientos son motivados por la carne. Cuando aquí en la palabra se habla de la carne, está hablando de los pecados en el corazón. Egoísmo, preocupación de tener placer, la preocupación de tener las cosas que yo quiero, de pensar que a mí me toca cosas que no tengo, y eso domina nuestro pensamiento. Segundo punto, vemos cosas como el enojo, la inmoralidad, los celos, el abuso, la crueldad, mentiras, egoísmo, arrogancia. Todas estas son cosas de el temor del juicio de Dios, y son deseos que escapan las cosas que nos pide Dios, porque estamos manejados por la carne. Pero cuando usted está motivado por el Espíritu de Dios, note que estamos preocupados por el deseo de conocer más a Cristo, para ser más como Cristo, para ser usados por Cristo, y esperando el retorno de Cristo y ser de bendición en esta vida y en la vida que viene como Cristo. Vamos a buscar ser humildes, buscar ser buenos, amantes, fieles, mansos,
y sabios, una confianza en la presencia de Dios y buscar estar cerca de Él. Déjenme resumir esto para su matrimonio. O usted está buscando ser más como Dios o estar centrado en sí mismo. Y no me cuente sobre sus problemas o su dolor o sus padres o su niñez. Usted me va a hablar de cómo sus decisiones han sido manejadas por sus pensamientos, ya sea para ser parte y servir al Espíritu de Dios o buscar la satisfacción de su carne. Y la fórmula no lo va a cambiar su matrimonio. Hay que cambiar el carácter. Ese es el principio. Vamos a ver ahora el ejemplo. Veamos esta imagen. Usted pertenece a Jesucristo. Usted ha sido liberado. Usted tiene el poder para escoger caminar en obediencia. Vamos a ver esas decisiones que usted ha estado tomando en esta semana pasada que demuestren los frutos de sus decisiones y que muestre el origen de esas decisiones. Déjeme actuar cristiano delante de mi pastor. Usted me está diciendo una cosa que no está corroborada con sus acciones. Así que vamos a hablar con la realidad, con la verdad. No estoy aquí para condenarlo, estoy aquí para servirlo. No me dé la respuesta correcta, deme la respuesta real. ¿Cómo es usted? Si usted me da una respuesta que no es la respuesta real, vamos a estar dando vueltas en círculos. Así que al evaluar esto, mi reto es hacerlo pensar en la manera que usted actúa, los frutos que usted tiene en su vida, que revela su motivación. Y esto es muy provechoso para aquellos que quieren la ayuda, que quieren cambiar, pero es simplemente una excusa para aquellos que no quieren cambiar, que reconocen que están mal, pero que no quieren cambiar. Pero los que realmente quieren cambiar y ser transformados por Dios, esta es una oportunidad para decir, ok, veo lo que está pasando, veo lo que Dios está tratando de mostrarme acerca de Él y acerca de lo que yo tengo que cambiar para cambiar la trayectoria de mi relación. No se trata de cambiar a mi cónyuge, se trata de cambiar mi relación con Dios para ser un mejor cónyuge. Y hasta que no cambiemos nuestro carácter, no va a cambiar el matrimonio. Sí podemos jugar juegos, pero eso no va a cambiar el carácter de la persona. Dios quiere que su carácter, que su matrimonio sea muy bueno de acuerdo a la manera de Dios, no a la manera del mundo que va en contradicción de lo que Dios quiere para nosotros. La relación que Dios quiere para nuestro matrimonio es santidad y amor. Y no vamos a tener eso si estamos centrados en nosotros mismos. Así que con eso en mente, vamos otra vez a lo que dijimos al principio. Nuestras opciones son estar centrado en Dios o centrado en la carne.
¿Centrado en la fuerza del Espíritu Santo o centrado en nuestras fuerzas? Cuando nuestros pensamientos están siendo manejados por la carne, por el pecado en nuestros corazones, nosotros vamos a adorar decisiones equivocadas y vivir vidas pecaminosas. Nosotros hablamos sobre la idolatría y me acuerdo cuando alguien del seminario me preguntó, el que me ayudó con mi tesis, ¿por qué no hace la idolatría sobre el pecado? El pecado de una idolatría sobre nuestros placeres. La teología de la Biblia nos ayuda a ver la verdad. Así que hice mi estudio y me di cuenta que la idolatría es hacia lo que nos agachamos y adoramos, y ese pecado, ese deseo de satisfacer la carne, es algo que queremos. Es algo que queremos más que amar a Dios, más que amar a otros. Así que esos dos trabajan en conjunto. Queremos a veces que la gente haga lo que nosotros queremos, y al pensar en eso, me di cuenta que mi padre ya no está conmigo, y creo que estaba en el segundo año del seminario. Me llamó mi papá para darle un poquito de historia sobre mí. Yo crecí sin un padre. Mi padre dejó a mi madre cuando estaba muy joven y embarazada. Y cuando crecí yo no tenía a mi padre, así que cuando estaba en el seminario recibí esa llamada: hey Nick, ¿cómo estás? Y él me dijo: sé que esto es un poco extraño, pero soy tu padre, Rubén. Sé que has tenido muchas preguntas, pero quiero darte la razón por la cual no estuve cerca de ti. Soy un drogadicto, soy un dealer, y no quería afectar tu vida, así que por eso me alejé de ustedes, para que no impactara mi vida, su vida. Gracias por tu llamada, pero quiero compartir una lección contigo. ¿Por qué quiero escuchar a esta persona que es un engañador profesional? Así que la curiosidad me ganó y le dije: ok, entonces cuéntame tu vida. Y como engañador profesional, solamente hay dos personas que tú puedes engañar: a los que necesitan algo y les puedo quitar lo que sea. Y si son ambiciosos, puedo hacer lo mismo. Y hay una persona que no puedo engañar, y esa es la persona que está contenta. Y sabe que ahí mi padre me estaba explicando Santiago capítulo 1, que cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. Ese deseo de lo que yo quiero
más allá de Dios. Qué interesante cómo Él definió esas cosas. Y ahí fue donde empecé a descubrir que hay cosas en la vida que amo más que amar a Dios. Y esas cosas son la definición de el pecado, de la carne. Y esas son cosas que realmente son ídolos en mi vida. Cuando deseo más esas cosas más que a Dios. Nada debe ocupar el lugar de amar a Dios. Hay que ajustar nuestros deseos para aceptar la suficiencia del amor a Dios. Cuando usted empieza a darse cuenta que ama más a usted mismo y a las cosas que usted desea, y si usted ve su matrimonio y si usted está adorando algo más que a Dios, yo le puedo mostrar que entonces va a ser una persona controladora, manipuladora, porque usted se ama más a usted mismo y usted está en el centro de su vida. Y ese es el problema con nuestros corazones. Cuando nuestros pensamientos están siendo manejados por nuestros sentimientos, por la carne, veamos este ejemplo de Santiago. Santiago 4, del 1 al 3. Ve lo que estoy tratando de decir. Usted pensaba que el problema era su esposa o su esposo, que no le daban lo que usted quería. Y usted pensaba que había que cambiar el carácter de ellos. Pero ahora, si usted se da cuenta que es algo que Dios quiere que usted sea. Santiago capítulo 4. Vamos ahora que cuando no sabéis qué será mañana, porque es vuestra vida ciertamente. Santiago 4. En nuestra cultura hablamos de la idolatría, pero es pecaminosidad, algo que nosotros deseamos más que Dios, un producto, una persona, un deseo que anhelamos más que el deseo de adorar a Dios. Así que esto nos ayuda a entender de dónde vienen las guerras y los pleitos. Veamos qué dice el versículo 2. Codicias. Vamos a Santiago 1. No tienen porque no piden y no reciben porque tienen una manera equivocada de pedir. Nuestras mentes deben de estar puestas en las cosas de Dios. Esa debe ser la prioridad. Cuando nos enfocamos más en nosotros que en servir a Dios, entonces estamos enfocados en la carne. Cuando estamos enfocados en la carne, entonces buscamos a personas o productos o cosas que nosotros queremos para satisfacernos. Y eso va a ser reemplazar el lugar de Dios. Así que eso es vivir en la carne. Vamos a convertirnos en servidores de la carne para satisfacernos en vez de adorar a Dios. Quiero mostrarle por qué tiene usted problemas en sus relaciones, en su matrimonio. El problema realmente no es el problema. Al ver todas estas cosas,
no se ven mal, pero lo que usted está dispuesto a hacer por ellas es el problema. Usted vive para estas cosas y por eso hay confusión en los matrimonios. El problema no es el problema. Usted ha querido ese amor y satisfacción y respeto y que se le dé reconocimiento, y ese es el centro de su mundo, y por eso usted vive para eso en vez de vivir para adorar a Dios. Y su relación ha sido comprometida. Sus valores ahora han sido reemplazados. Usted sabe lo que dijo Dios, pero no le importa. A la hora de escoger, usted ha escogido estas cosas en vez de escoger el carácter y alabar y la gloria de Dios. Usted ha aceptado, yo tengo el derecho a, en vez de pensar cuál es mi responsabilidad. Estas cosas en sí mismas no son malas, pero cuando se convierten en el centro de su amor, se convierten en un ídolo. Porque mi esposa o mi esposo o mi novio o mi novia o mi amigo o mi empleador, mi pastor, no me ha satisfecho con esto en mi vida, tengo un problema con él. Dios tiene un problema con usted porque usted ha elevado a ese sentimiento más allá de Dios. Su matrimonio ha estado basado en querer obtener esa satisfacción en vez de amar a Dios y querer agradarle a Él. Sus problemas en el matrimonio están más enfocados en lo que puede hacer para su reino en vez de impactar el reino de Dios. Qué peligroso es esto para los santos, que eso es lo que está en nuestros corazones. Y ver lo que eso puede hacernos a nosotros. Santiago 4 y Santiago 1. Aquí están en estas cosas. Quiero que usted se vea en esa última pelea que tuvo con su hijo. Podría decir la verdad, y es que usted quiere más alguna de estas cosas que el amar a Dios, porque no es acerca del carácter de la persona, es el deseo de su corazón. Y cuando nosotros queremos mejorar la relación porque andamos buscando algo más, porque nosotros estamos siendo egoístas, porque estamos actuando de manera en que estamos siendo centrados nosotros en nuestros deseos. Ve lo profundo de esto. Solamente tenemos dos opciones: estar centrados en Dios o centrados en nosotros mismos. Nuestras decisiones están siendo manejadas por los pensamientos, por la carne o por el Espíritu Santo. Y si nos quedamos mucho en la carne, eso va a manejar nuestros deseos. Vamos a parar aquí y quiero combinar todo esto que hemos visto con el resto de lo que hemos visto. Quiero que piensen esto. Vamos a tomar un break y vamos a
tomar todo esto y hacer una transición al siguiente punto, quiero que tome el tiempo para decir la verdad. Vea esto, vea su matrimonio. He estado enojado contigo por los últimos 2 horas, 2 años, porque usted ha sido una manera de llegar a esto. Y todo esto es por nuestra pecaminosidad, por nuestro deseo de recibir estas cosas en vez de buscar a Dios. Y necesito buscar el perdón de Dios y el perdón de nuestro cónyuge. Vamos a hablar sobre cosas prácticas que podamos hacer. Gracias.